Compañeros autónomos y empresas y todos aquellos sujetos al reciclaje legislativo, el 25 de mayo de este año, del 2018, empieza a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos. Entiendo que todos los despachos y las empresas estarán implementando las medidas para adecuarse a esta nueva normativa, máxime teniendo en cuenta las sanciones administrativas que recaerían en el caso de incumplimiento de estas medidas. Así que yo os vengo a traer un poco de tranquilidad al respecto. Primero, tenéis que saber que no es necesario que tengáis un asesor, tenéis que leeros el reglamento, que tampoco es demasiado extenso, sí que es un poquito complicado al principio de entender, pero no es muy extenso, y tampoco necesitaréis, en la mayor parte de los casos, me refiero a abogados que trabajéis en solitario como yo, un delegado de protección de datos, que es una nueva figura que incorpora el Reglamento General de Protección de Datos. Así que no vais a tener que hacer frente a un desembolso económico importante. Me he hecho con unas notas, traigo también el portátil, intentaré hacer un resumen lo más sencillo posible para todos, así que comenzamos. Lo primero que tenéis que saber es que este reglamento se aplica a empresas y autónomos dentro del ámbito de la Unión Europea, pero también a aquellas empresas que, aunque tengan su sede fuera, presten servicios dentro de la Unión Europea. También hay que tener en cuenta que lo que se pretende con este reglamento es conseguir un marco único comunitario para la protección de datos, favoreciendo así la agilidad en el cumplimiento de la normativa y la disminución de trámites administrativos. Pero vamos a lo que nos interesa a nosotros, a los abogados. Una de las principales modificaciones que introduce el Reglamento General de Protección de Datos es respecto del consentimiento de nuestros clientes para el tratamiento de sus datos personales. Este consentimiento podría resumirse en 4 requisitos. Tiene que ser un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco. ¿Esto qué quiere decir? Que el consentimiento de nuestros clientes tendrá que venir firmado por el cliente en un documento que no esté mezclado con la propia prestación de servicios que hagamos a través de nuestro despacho, en el que informaremos a nuestro cliente para qué vamos a utilizar esos datos personales, quién es el responsable del tratamiento de esos datos, que podemos ser nosotros o un tercero, quién va a tener acceso a esos datos y cuánto tiempo van a estar esos datos en posesión nuestra del despacho y para qué fines los vamos a utilizar. Algo que tenemos que tener en cuenta también acerca del consentimiento es que lo podemos obtener de forma electrónica, lo podemos recoger a través de nuestra propia página web, pero eso sí, ya no valen las casillas premarcadas. El usuario, el cliente, debe marcar de motu propio la casilla de política de privacidad donde consiente el tratamiento de sus datos personales. Y algo muy importante es que no podemos usar el consentimiento recogido para más de una finalidad. El cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos nos afecta a nosotros, los abogados, pero también a nuestros proveedores, aquellos terceros con los que tratemos que puedan tener acceso a esos datos personales de nuestros clientes. Por poneros mi ejemplo personal, yo tengo una página web, la empresa que gestiona esa página web puede tener acceso a datos personales de mis clientes y, por tanto, lo que deberemos hacer en esos casos es exigir un certificado de cumplimiento de la normativa por parte de esos terceros. Los titulares de despachos de abogados que tengan varios trabajadores en la firma deberán revisar las cláusulas de los contratos y los trabajadores deberán firmar un compromiso de confidencialidad donde se les informará también de las sanciones a las que podrán hacer frente o deberán hacer frente en caso de incumplimiento. Modificación importante, protocolo de actuación en caso de violación o brecha de seguridad. ¿Esto qué significa? Pues que los datos de nuestros clientes se hayan podido poner en riesgo, bien sea porque nos ha entrado un virus en el ordenador, nos lo han hackeado, hemos perdido la copia de seguridad, nos ha entrado un virus y hemos perdido datos de nuestros clientes. El Reglamento General de Protección de Datos nos indica cómo debemos de actuar en este tipo de situaciones. Lo primero que debemos de hacer, si no hay un delegado de protección de datos, nosotros mismos,
es registrar la incidencia, ver qué datos han sido afectados por esta incidencia, buscarle una solución y ver qué riesgos ha conllevado para nuestros clientes esa pérdida de información o ese intrusismo en nuestro ordenador o en nuestro sistema por parte de un tercero. Y lo siguiente que debemos de hacer es comunicar en un plazo no superior a 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos la incidencia que hemos tenido y las soluciones que hemos adoptado para solucionar el problema cuanto antes. Pero también debemos informar a los afectados, es decir, a nuestros clientes, en un lenguaje sencillo y asequible de la incidencia que hemos tenido y también de las soluciones que hemos adoptado en el despacho de abogados para proteger sus datos personales. Como os adelantaba al principio del vídeo, una de las figuras que introduce el Reglamento General de Protección de Datos es el delegado de protección de datos, y algo que tenéis que saber es que por regla general no es necesario que los despachos de abogados tengamos un delegado de protección de datos, salvo que por las actividades que se realicen en ese despacho sean sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. En cambio, los procuradores no serán obligados a tener en su despacho un delegado de protección de datos. Una de las modificaciones más tediosas que a mi modo de ver introduce el reglamento es la evaluación de impacto en la protección de datos que deberemos de hacer los despachos de abogados respecto de aquellos datos de mayor sensibilidad, como pueden ser infracciones administrativas o infracciones penales que supongan un riesgo para los derechos y libertades de nuestros clientes. Por otra parte, se suprime la obligatoriedad de inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos porque se sustituye por un registro de actividades de tratamiento propio que podremos tener un soporte digital o por escrito. Resumen personal que hago del reglamento y qué medidas voy a implementar en mi despacho por si os interesa saberlo. En primer lugar, el consentimiento informado a mis clientes de los datos que me van a ceder, qué personas van a tener acceso a esos datos, para qué finalidad van a ser utilizados y sobre todo cuánto tiempo voy a tener esos datos en mi despacho. Por mandamiento tributario son 4 años, si no existe prescripción específica serán 5 años, y otra de las cuestiones es informar a mis clientes de sus derechos, que aparte de los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con el nuevo reglamento se introducen el derecho al olvido y el derecho de portabilidad de esos datos. Antes del 25 de mayo, como os adelantaba al principio del vídeo, solicitaré de mis proveedores un certificado del cumplimiento de la normativa por su parte. Acabaré de elaborar un informe en soporte digital donde haré mi propia valoración de riesgos de los datos a los que yo tengo acceso, qué medidas de control voy a adoptar y qué soluciones adoptaré en el caso de que esos datos se pudieran poner en riesgo, y también implementaré mecanismos de cifrado de datos en el despacho. Algo que no quiero que se me pase por alto comentaros es que el trasvase de información, ya sea con clientes o con procuradores a través de mensajes de texto o de correos electrónicos que no estén cifrados, está totalmente prohibido. Nos enfrentamos a sanciones muy elevadas, llegando hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen anual de negocio. Siempre se va a optar por la más alta. En mi caso serían 20 millones de euros que no tendría suficiente tiempo de vida como para poder pagar, la verdad, así que bien merece la pena ponernos al día con el nuevo reglamento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os invito a que lo compartáis con otros compañeros abogados o autónomos que tengan que ponerse al día con el reglamento. El 25 de mayo está ahí, así que os animo a todos a que lo compartáis. Como siempre os digo, un placer, gracias por verme, gracias por los comentarios y nos vemos el próximo jueves o el viernes, mejor dicho, con un nuevo vídeo de temática un poquito más asequible. Un placer y hasta la próxima.